Pongámonos en la siguiente situación. Eres un policía de la Ciudad de México. Eres notificado que una mujer ha desaparecido por causas desconocidas y un departamento en la colonia Guerrero es uno de los posibles lugares donde esta mujer se pueda encontrar. Cuando vas a inspeccionar con un grupo de oficiales, percibes un fuerte olor a putrefacción afuera del departamento. Cuando tocan a la puerta, un hombre abre y se le nota preocupado y un poco angustiado. Le pides a esta persona si puedes pasar a inspeccionar debido a que este departamento es uno de los posibles lugares donde se encuentra una mujer desaparecida. Cuando entras, ves cómo el hombre se está intentando escapar por una ventana y que en su nevera yacen pedazos de la mujer que estaban buscando. Este caso, por más que suene sacado de una película de terror de mala calidad, fue un suceso que sucedió en el año del 2007 en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. El día de hoy les voy a hablar de uno de los asesinos seriales más enfermizos que ha habido en México. José Luis Calva Cepeda, el caníbal de la Guerrero. José Luis nació el 20 de junio de 1969, en el seno de una familia que estaba totalmente destruida. Su padre falleció cuando él tenía tan solo 2 años de edad debido a un accidente automovilístico. Por el fallecimiento de su padre, su madre se tuvo que hacer cargo de él y de sus otros hermanos. Su madre siempre fue violenta y abusiva con él. Aparte de eso, aproximadamente cuando José Luis tenía 7 años de edad, un amigo de su hermano mayor abusó sexualmente de él, cicatriz que lo marcará toda su vida. Por esta serie de motivos, José Luis optó por escapar de su casa a muy corta edad. Él empezó a vivir en las calles por un breve tiempo, lugar donde vería y descubriría cosas con las que tuvo que cargar el resto de su vida. José Luis vio cómo niñas pequeñas eran obligadas a ser prostituidas y cómo la violencia abundaba en las calles. A corta edad empezó a desarrollar adicciones como el alcoholismo y la drogadicción. Cuando llegó a la adolescencia, descubrió que era bisexual, debido a que empezó a sentir atracción hacia el género masculino. Gracias a este descubrimiento y a las cosas que vivió en su infancia, empezó a desarrollar un cierto amor-odio hacia las mujeres. Durante los siguientes años pasaron muchas cosas importantes en su vida. José Luis se casó con una mujer llamada Aide Guzmán Espíndola, la cual más tarde se convertiría en la madre de sus 2 hijos. Por el otro lado, empezó a desarrollar un gran amor hacia la poesía. En esta, él encontraba un mecanismo de defensa en contra del gran dolor y tormento que sufría en su cabeza. Luego de algunos años de matrimonio, donde el abuso emocional y físico eran constantes, José Luis y su esposa se divorciaron y así concluyeron su matrimonio. Poco después de este suceso, José Luis tuvo su primer problema con la ley. En 1993 fue arrestado por portar un arma blanca. Este delito no escaló a mayores, por lo que poco después saldría de la cárcel sin ningún problema. Tiempo después, José Luis conocería a una persona que influiría en su vida en gran manera. Juan Carlos fue la primera pareja masculina de José. Se dice que estuvieron juntos algún tiempo como pareja, pero por algún motivo terminaron. A pesar de haber cortado, siguieron siendo muy buenos amigos hasta los últimos momentos. Juan Carlos fue la pareja más estable que tendría José Luis a lo largo de su vida. Con él, José Luis sintió la confianza de poder abrirse y mostrar sus más oscuras fantasías. A mediados de los años 90, José Luis publicó algunos de los libros que había escrito, en donde expresaba sus fantasías y pensamientos más oscuros. El libro más conocido fue Instintos Caníbales. En este libro, José Luis plasmó gran parte de sus traumas en la niñez, combinándolos con ciencia ficción. Juan Carlos empezó a notar cómo José Luis psicológicamente se estaba deteriorando, pero decidió seguir a su lado y ayudarlo en alguna de las más repugnantes acciones de su vida. Pasaron los años y llegaría el año 2004, año donde José Luis cometería su primer asesinato. Verónica Consuelo Martínez Casarrubia era una mujer de la ciudad de Nezahualcóyotl. Era conocida debido a que para muchos hombres ella era una mujer muy atractiva. José Luis conoce a Verónica a través de su ahora íntimo amigo, Juan Carlos. Empezaron a salir por un tiempo y más tarde se convertirían en novios. La madre de Verónica no estaba de acuerdo con esta relación, debido a que ella percibía a José Luis como un hombre de muy mala pinta. Verónica ignoró totalmente a su madre, error que le costaría la vida. Los problemas empezaron a presentarse en la relación. Abundantes peleas hicieron que se destruyera poco a poco. Lo que había comenzado como un buen noviazgo terminaría en uno de los asesinatos más crueles en la historia de México. Ese mismo año, José Luis haría la cosa más atroz que había realizado hasta ese punto de su vida. Asesinó y descuartizó a Verónica con ayuda de Juan Carlos. Después de este escalofriante crimen, José Luis desechó el cadáver en la ciudad de Chichimulcán, en el Estado de México. Poco
Poco después del asesinato de Verónica, José Luis se mudaría al lugar donde cometería los más terroríficos crímenes. El departamento 17 de la calle Mosqueta, en la colonia Guerrero, se convertiría en el lugar de uno de los mayores asesinos seriales en México. En este lugar, José Luis perdería cualquier rastro de humanismo. En 2007, José Luis cometería el acto más escalofriante de toda su vida. Alejandra Galeana Garavito era una mujer de 30 años, madre soltera de 2 hijos y vivía en la Ciudad de México. Era una mujer tranquila que trabajaba para que sus hijos tuvieran la mejor vida. A mediados de agosto del 2007, Alejandra conocería a José Luis. Ella tenía la idea de él como un hombre poético y bohemio. A las semanas de conocerlos, ya salían a citas, en donde el departamento de la colonia Guerrero era su punto más frecuente. Al principio, como sus antiguas relaciones, todo era increíble, pero poco a poco José Luis empezó a actuar de una manera más posesiva y agresiva. El 5 de octubre del 2007, Alejandra iría al departamento de José Luis como ya era de costumbre. Lo que no sabía es que en ese mismo lugar donde iba frecuentemente, iba a ser brutalmente asesinada y descuartizada. José Luis, en vez de desechar el cuerpo como lo había hecho anteriormente, decidió dejarlo en su departamento. Con el cadáver hizo una serie de cosas que por el bien del video no los puedo mencionar, pero en resumidas palabras tenía varios cortes de carne nuevos en su congelador, y a su vez tenía partes de Alejandra en todo su departamento. La policía lo detuvo gracias a distintos reportes que se habían hecho, que indicaba que ahí yacía Alejandra. Cuando entraron a su departamento, José Luis trató de huir, pero tuvo la mala fortuna de que un taxi lo atropellara. Gracias a esto, la policía lo pudo atrapar fácilmente. Poco después de su detención, lo trasladaron a una clínica debido a los fuertes golpes que recibió en el impacto del taxi. La policía lo mantenía bajo custodia. José Luis agradeció que la policía lo había capturado, debido a que ya no era un peligro para sí mismo ni para los demás. José Luis declaró que efectivamente había desmembrado a Alejandra y que ella había muerto accidentalmente cuando ellos mantenían relaciones sexuales, cosa que no es cierto, debido a que los forenses declararon que Alejandra murió por varios signos de violencia que estaban en su cuerpo. Poco después de su detención, la policía de la Ciudad de México capturó a su íntimo amigo Juan Carlos, al cual acusaban de ser cómplice del asesinato de Verónica Consuelo. Juan Carlos declaró en contra de José Luis y admitió que sí fue cómplice del asesinato de Verónica. Después de haber sido dado de alta, fue trasladado hacia un reclusorio, lugar donde esperaría un juicio para saber cuál iba a ser la sentencia de sus crímenes. Lo que no veíamos venir es que José Luis Calva Cepeda, uno de los mayores asesinos seriales de la historia de México, se quitaría la vida. Y así es como una persona, la cual a través de sus heridas perturbaría a muchas familias en México, llegaría a su fin. No se sabe ciertamente qué fue lo que pasó con Juan Carlos, pero se dice que debido a que declaró, se le redujo considerablemente la condena. Así termina la historia de uno de los asesinos seriales más repugnantes que ha tenido México. Una persona que a través de la poesía intentaba curar las heridas y el profundo dolor de su pasado. Es difícil pensar cómo cosas que nos pasaron en nuestra infancia pueden tener tanta repercusión en nuestra vida adulta. Estoy seguro que si José Luis no hubiera sufrido todos los terrores de su infancia, Verónica Consuelo Martínez Casarrubia y Alejandra Galeana Garavito actualmente estarían con vida y hoy no estaría contándoles esta perturbadora historia. Espero que les haya gustado este video. Les agradezco de antemano que lo hayan visto. Les mando un fuerte saludo a todos.